coche. Isaac, no se desconcentre con esos filtros. Yo sé que están muy lindos, pero yo prefiero ver su cara normal, sin filtro. Ya. Entonces, hoy día nos corresponde en este momento historia. Ya, historia. Lucas, ¿quiere decir algo? ¿Lucas? ¿No? Oye, me confundí, es que iba a preguntar qué asignatura era para ya tener listo, pero estaba hablando con todos los demás. Historia, mi niño. Historia nos toca ahora, ¿ya? Ya. Chiquillos, si me toco mucho este lado de la cara es porque estoy con un poquito de dolor de muela, que está ahí, más o menos, ¿ya? Por eso de repente voy a tener la manito acá mucho rato, ¿ya? Entonces, chiquillos, lo último que nosotros vimos de Grecia, antes de pasar a lo que vamos a ver hoy día, bueno, o sea, lo último que vimos en historia fue Grecia, ¿cierto? Grecia en todo su esplendor, dónde vivían los griegos, quién eran los principales pueblos griegos, cómo era la educación en Grecia, que fue lo último que vimos, el legado cultural que nos entregó Grecia, chiquillos, es decir, qué cosas importantes inventaron ellos que hoy en día nosotros seguimos utilizando y considerando y teniendo en cuenta, ¿ya? Etcétera, etcétera, distintos factores importantes, ¿ya? Hoy día vamos a comenzar una nueva unidad que obviamente la vamos a seguir viendo en el segundo semestre, que tiene que ver con la unidad número 3, que es de Roma precisamente y absolutamente, ¿ya? Vamos a hablar de la antigua Roma, chiquillos, ¿ya? Importante destacar de que tanto Grecia como Roma, chiquillos, son dos pueblos de la antigüedad, ¿cierto? Antes de Cristo, que influyeron bastante, bastante en lo que es la civilización de hoy en día. Y es por eso que hoy día, chiquillos, se estudian estos pueblos, Grecia, Roma, porque influyeron bastante en lo que hoy en día hacemos, ¿cierto? En nuestra cultura. Ya, por eso se estudia. No se estudia porque eran simpáticos, no, se estudia porque ellos tuvieron gran importancia en muchas cosas de lo que conocemos hoy en día. Por ejemplo, el derecho romano, ¿sí? Por ejemplo, el tema del derecho romano para la gente que estudia derecho, ¿sí? Los abogados, ellos todavía ven cosas de derecho romano que digamos, se creó, ¿cierto? En esta época donde estaba la plusvalía de Roma, es decir, donde Roma estaba en el auge, Roma era importantísimo dentro del planeta Tierra, ¿ya? Entonces, y bueno, hay varias cosas también, pues, por ejemplo, nosotros del teatro, ¿cierto? O del Coliseo romano, también sacamos cosas de ahí, que son los espectáculos, ¿ya? Entonces, vamos a ver distintas cosas a lo largo de esta unidad que son importantísimos para comprender por qué nosotros actuamos o tenemos cierta cultura determinada, ¿ya? Entonces, el objetivo, chiquillos, es conocer las principales características de Roma y su fundación. Vamos a ver cómo se fundó Roma, es bastante especial la historia, ¿ya? ¿Dónde se ubica Roma, chiquillos? Roma es hoy en día la capital del país Italia, ¿ya? Italia es hoy en día, ahí se encuentra Roma, ¿ya? Pero en estos tiempos se decía que la ubicación exacta era en la península itálica, ¿cierto? Y su centro originario fue la región de Lacio y a las orillas del río Tíber, ¿ya? Más conocida como la Bota Itálica. Acá está Roma, chiquillos. Y fíjense bien, yo lo voy a dibujar para que lo puedan ver bien. Se le dice la Bota Itálica porque tiene forma de bota, fíjense. Zapato, el taco, ¿cierto? Y ahí vivía Roma. Y fíjense, si usted lo mira de lado, es como una bota, ¿cierto? Tiene el taco, la punta del zapato, ¿cierto? Fíjense bien. Ya, lo voy a dibujar de nuevo para que se vea más bonito todavía, para que se entienda mejor. Ahí, esta es la suela, ¿cierto? La suela, le hacemos ahí, este es el taco del zapato de la bota en este caso, el larga, de una bota larga, y fíjense, acá es la parte de ahí sí se nota, ¿ya? Por eso se le decía que era la bota itálica, porque tenía una forma de bota.
¿ya? En este lugar específico es donde se acentuaron y donde se ubicaron los romanos en esta época, ¿ya? Bueno, y en la época actual también, ¿ya? Principalmente así, fíjense, así se ve de lo lejos. Italia, la capital es Roma, y fíjense que parece una bota, ¿cierto? Esa es la característica del terreno, de la expansión, ¿ya? Algo importante que aquí yo les voy a adelantar, todo lo que está pintado de naranjo, chiquillos, todo lo que está naranjo corresponde a los terrenos que el Imperio Romano cuando estuvo en su mayor auge, es decir, cuando ellos tenían más poder, dominaron todos estos terrenos. Fíjense que ellos abarcaron países que no eran de Italia, porque ellos solamente eran este pedacito, pero fíjense que ellos en este momento, cuando eran el gran imperio romano, abarcaron España, Numidia, Egipto, Turquía, Palestina, Siria, ¿sí? Grecia, Macedonia, España, Galia, etcétera, etcétera, ¿ya? Todos los territorios que estaban a su alrededor, ellos los fueron abarcando, y cómo ellos los iban abarcando, chiquillos, a través de las guerras, ¿ya? Los romanos, chiquillos, eran los principales, ¿cierto? Soldados, ¿cierto? Eran uno de los más fuertes que existían. Ellos aprendieron todo esto desde Grecia, pero obviamente lo fueron, digamos, de cierta forma profundizando y eran mucho más fuertes, ¿ya? Alonso, Profe, dígame. ¿los romanos dominaron Grecia? ¿Dominaron los griegos? Exactamente, exactamente. Los romanos vienen un tiempo después del auge de los griegos ya venían en decadencia, ¿cierto? Ya eran un pueblo muy tranquilo, que no quería más territorio, que solamente estaban en Grecia, ¿ya? Italia, en este caso los romanos, Roma, ¿cierto? Fue dependiendo del gobernador, porque aquí Octavio Augusto es uno de los grandes emperadores, ¿cierto? Y él fue el que dijo, ya, yo no me conformo solo con tener la bota itálica, yo quiero más. Y yo quiero todos los terrenos que están a mi alrededor. Y uno de los terrenos que estaba alrededor de Italia fue Grecia, ¿ya? Y obviamente empezaron a quitar estas tierras y a ponerlas en su nombre, y al quitarla obviamente ellos tenían un ejército, los soldados romanos, romanos digo, o los gladiadores romanos, ¿ya? Y ellos obviamente eran súper fuertes, eran súper poderosos, y eso es lo que lograban, obviamente en guerras siempre vencían, ¿ya? Y sí, quitaron el territorio griego. Lucas. Acabo de ver una parte que yo creo que se debería llamar la mano Turquía. Ah, porque parece como una mano, la mano turquesa. Si la ven al revés, es Sí, como una mano. la mano turquesa, sí, puede ser, ¿sí? Buena idea. Ya que tenemos la bota itálica, podemos tener la mano turquesa. Súper. Entonces, ¿yo por qué le mostré este mapa del imperio? Porque más adelante vamos a conocer en más profundidad todo lo que tiene que ver con el imperio, chiquillos. Se los presenté para que ustedes sepan que y vean de cierta forma la importancia, ¿cierto? De este pueblo, de los romanos, la importancia de ellos, que en su momento llegaron a ser tan poderosos que empezaron a quitar terreno de otros lados, ¿ya? Entonces, vamos siguiendo. ¿Cómo surge Roma? Y aquí esta historia, chiquillo, es una historia popular y bastante interesante. ¿Alguien sabe de qué se trata esta imagen? ¿Alguien ha escuchado esa imagen? ¿La ha visto? ¿No? Cierto que a simple vista es como es media extraña, pero vamos a ver que tiene mucho más sentido, ¿cierto? De lo que nosotros creemos, ¿ya? Isaac, ¿quería decir algo? ¿No? Ya. Entonces, les cuento, chiquillos, la historia es la siguiente. Hace mucho tiempo atrás se dice que ellos eran Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos, y se dice, chiquillos, que ellos fueron los que dieron el surgimiento o fundaron Roma alrededor del 750 antes de Cristo, ¿ya?
Aquí yo les puse que cuenta la historia de que había un rey, que no era el rey de Roma, era un rey de otro lugar, que era el rey Amulio, ya él era tío de estos dos niños, ¿sí? Ellos quedaron huérfanos y el tío tuvo que cuidarlos. Y el tío temeroso, con mucho miedo de que sus sobrinos, estos gemelos, ¿cierto?, vayan a tomar el poder y le quitaran toda la riqueza al tío Amulio, al rey Amulio, ¿cierto? Él decidió abandonarlos y dejarlos en una canastita, ¿sí? En el río Tíber. Los abandonó, los tiró al mar a su suerte, ¿ya? ¿Y qué pasó? Estos niñitos, estos gemelos, eran bebés. Y un día, espérenme un poquito. Espérenme, espérenme. Ya, ahí. Es que los que vayan ingresando con el micrófono apagadito, porfis. Ahí. Ya. Entonces yo les decía que un día ellos estaban, ¿cierto?, en su canastita, en el río Tíber, y de repente una lobita llamada Luperca, ¿sí?, los vio y se los llevó, ¿ya? ¿Y para qué se los llevó? Para cuidarlos como si fueran sus propios hijos. Por eso, chiquillos, en la imagen se ve como que ellos están tomando lechecita de la loba, ¿ya? Porque cuenta la historia de que esta loba, chiquillos, ¿cómo se dice? Cuidó a estos bebés, ¿cierto? Los amamantó y como que los crió como que fueran unos mini lobitos, ¿ya? Como que fueran sus crías, ¿sí? Los hermanos chiquillos, pero no todo podía ser tan lindo. Ya los hermanos Rómulo y Remo fueron creciendo, ¿cierto? Eran gemelos y cuando fueron creciendo, a ellos le empezó a picar el bichito del poder, de que querían tener poder sobre los territorios, de que uno quería ser más que el otro, ¿ya? Entonces empezaron a discutir entre ellos, ¿sí? Empezaron a pelear y Rómulo, chiquillos, decide matar a su hermano. Fíjense, es bastante triste la historia. Decide matar a su hermano, ¿cierto? Para quedarse él con el poder. Por lo tanto, cuando ocurre este hecho de que Rómulo mata a su hermano Remo, Rómulo se proclama, chiquillos, como el fundador y el primer rey de Roma. Y aquí es donde parte la historia de Roma. Cuando Rómulo mata a su hermano, ¿cierto? Y dice, ya, ahora vamos a crear Roma y yo soy el rey, yo soy el gobernador, yo soy el que manda, etcétera, etcétera. Bastante trágica la historia, ¿ya? Aquí yo les voy a mostrar un videíto, ¿cierto? Que más o menos les va a contar en profundidad, ¿cierto? La historia de Rómulo y Remo. Así que atención. Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. Ya, chiquillos, ven, bueno, ahí como en simples palabras, ¿cierto? Se presenta, sí, espérenme que estoy cambiando un nombre, ahí sí. Ya, en simples palabras, chiquillos, se presenta lo que es
la historia de Rómulo y Remo, que bueno, de cierta forma es bastante trágica. Y a medida que ellos fueron creciendo, ¿cierto? Fueron teniendo estas ansias, ¿sí? Estas ansias de poder y que obviamente ninguno de los dos pudieron como conllevar, ¿ya? Matilda, dígame. Ya le quería decir dos preguntas. Ya, Uno mi que niña. recién llegué porque mi mamá no me había dado el link Ya, mi amor, no del Zoom. problema. Y el otro era que el jueves, mañana salimos de clase. Hoy día, mi niña, hoy día es el ¿Hoy último día día? de clases. Sí, ¿Hoy día? sí. De verdad, juraba que era mañana. No, hoy día ustedes, terminando la clase de lenguaje, apagan el computador y... ¿Ya? ¿Y cuándo Ay, espéreme. Ahora sí, ahora sí. volvemos? Ah, no, pues todavía ni sale y quiere volver. Son 2 semanas de vacaciones, Mati. ¿Ya? Ah, ya. Ya, mi niña. Almendra, tiene la manito arriba. Tía, eh, Dígame. llegué recién. Ya, mi niña, no se preocupe, le cuento. En resumen, lo que estamos hablando es sobre Roma. Le estaba mostrando a los chiquillos, no sé si lo alcanzó a ver, era un video sobre la fundación de Roma, ¿ya? La fundación de Roma es a través de 2 hermanitos, Rómulo y Remo, que fueron abandonados y criados por una loba, como si fueran sus cachorritos, ¿ya? Después lo que pasa es que ellos crecen, ¿cierto? Y piensan en fundar un nuevo pueblo, una nueva ciudad. Y entre ellos mismos, para ir poniendo los límites, empezaron a haber discusiones entre ellos, eh, ¿cómo se dice? Diferencias de opinión, ¿cierto? Y Rómulo dijo, no, yo ya no aguanto, ¡puf! Mató a su hermano, ¿ya? Y ahí él se procreó y digamos, se consagró como el primer rey y fundador de Roma, ¿ya? Isaac, Sé que no tiene que ver con la clase, pero ¿dónde estaba París? París está en Francia, por allá, lejos. Mm. No, pero en esos tiempos París no era lo que hoy en día, ya, pero sí está en Europa, ya. Espérenme un poquito, denme un segundito, que estoy arreglando. Espérenme, ya, ahora sí, ahora sí. Amparo, Tía, le quería contar que sobre lo que dijo mi compañero, que mi abuelita tiene un primo que vive en Francia, en Francia. como entre España y Francia. Ah, ya, perfecto. Súper, vive en Europa, en Europa. Sí, eso queda lejos de acá, eso queda lejos de acá, pues nosotros vivimos en América. En América, ¿se acuerdan cuando vimos los América del continentes? Sur. Bien, muy bien. Usted estudió los continentes, sí me gusta. Sí, nosotros vivimos en América del Sur y Francia, Grecia, Italia quedan en Europa, quedan lejitos de acá, ¿ya? Y de hecho, los países que están ahí alrededor, Alemania, Francia, Italia, Grecia, Turquía, etcétera, etcétera, están muy juntitos y es muy fácil llegar de un país a otro. Ellos se demoran como 1 hora en avión, 1 o 2 horas. Imagínense, cerquísima. Por ejemplo, yo tengo una tía que vive en Suecia también queda en Europa, y ella ha viajado a Alemania, Francia, Italia, Grecia, Turquía, todos los países porque es muy cerca. Se demora poquito y es barato. ¿Ya? No como nosotros que si quisiéramos ir allá a Francia, ¿cierto? No, nos sale carísimo, ¿ya? Amaru. Amaru. Sobre lo de Francia, ¿Ya? allá en Francia, yo tengo hartos familiares allá en Francia. ¿En Har- serio? Sí, ¿Y algún día te gustaría ir para allá? sí. Debe ser bastante entretenido. A mí también me gustaría ir a Francia, así que a lo mejor nos vemos en Francia. Matilda, Tía, mi pregunta es, ¿después qué le pasó a la loba?
La Ah, la loba que debe haber murió. muerto, sí, con el tiempo debe haber muerto porque piensa que ella cuando adoptó, entre comillas, ¿cierto? A estos niños cuando eran bebés, la lobita ya era adulta ya, imagínate. Y después pasaron unos 15, 20 años más o menos y la lobita ya debe haber muerto o probablemente los dejó solitos hasta que ellos crecieron. Porque ella solamente los Mm. amamantó cuando ellos eran bebés, ¿ya? Después, Tía, dígame. ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí, por ¿Sabe que supuesto. si usted o alguien de acá tiene un gato y ya está como viejito Mm. y quiere ir afuera o salir? Los gatos cuando ya están viejitos y quieren ir afuera es porque se quieren ir a morir a otro lugar en vez de Oh, al lado de su dueño. sí, de Eso hecho, me pasó con la gatita de mi tía. oh, Lo encontramos al lado de nuestra casa. sí, de hecho eso es muy cierto. Yo antes, bueno, ahora tengo un perrito, pero antes había tenido bastantes gatitos y bueno, cuando se morían o lo envenenaban y eso, ellos nunca se morían acá en la casa, ellos siempre morían afuera o en la calle o en otras casas. Sí, es bastante triste. Sí, Ya. porque mi tía tenía una gatita y no la encontrábamos de hace 3 días. Y yo la encontré al lado porque toda mi familia fuimos al lado y la encontramos ahí tirada. Oh, pobrecita. Que descanse en paz la gatita. Ya, chiquillo, antes de seguir con sus manitos arriba, voy a seguir con esto. Acuérdense mire, nos quedan 10 minutos. Tratemos de hacerlo en menos de 10 minutos para que puedan ir a descansar, ¿ya? Y para poder almorzar tranquilos, ¿sí? ¿Cómo era la sociedad romana, chiquillos? La sociedad romana, al igual que la sociedad griega y todas las otras sociedades, estaba hecha por eslabones, ¿ya? Es decir, estaban los que tenían mayor poder y los que tenían menor poder y eran como los que no tenían ningún derecho, digamos, ¿ya? En primer lugar, teníamos lo que llamamos los patricios, que les puse acá con el mismo color, ¿sí? Cada color corresponde a la definición de cada uno. Los patricios, fíjense que la ropa de los tres era distinto. Los patricios eran la clase dominante, ellos tenían todos los privilegios. Si se fijan, su ropa, su vestimenta es distinta a la de los demás. Puede decirse que su ropa es como más cara. Si hablamos hoy en día, es ropa más cara, ¿cierto? Tenía como mayor prestigio, ¿sí? Se notaba la diferencia entre estos tres personajes, ¿ya? Teníamos a los esclavos que en realidad ellos estaban en el último eslabón porque eran aquellos que no tenían ningún derecho y ellos eran esclavos o de los patricios o de los plebeyos, ¿ya? Y tenemos los plebeyos que era la gente común y corriente, ¿cierto? Que no gozaban de los mismos derechos que los patricios, pero eran considerados ciudadanos, ¿ya? ¿Cómo era la economía en esos tiempos, chiquillos? Una de las cosas que más se utilizaba en esos tiempos era el trueque, ¿ya? El trueque, chiquillos, era, por ejemplo, que ellos daban, no sé, por ejemplo, una vaca y la otra persona te daba a cambio un saco de trigo, ¿ya? Eso es trueque, yo te doy algo y tú me das algo a cambio, ¿sí? Y también obviamente se utilizaba la moneda, pero no era tanto. Lo que más se utilizaba era el intercambio o trueque, ¿ya? La gran mayoría de los productos que se comercializaban, chiquillos, que se vendían en esos tiempos, eran productos agrícolas. Obviamente en ese tiempo no existía la tecnología. Nada, nada. La tecnología vino a existir por ahí por el 2000, el año 2000 después de Cristo, ¿ya? Entonces, todos estos bienes que se intercambiaban, ¿cierto? Eran agrícolas y también, chiquillos, eran bienes, ¿cierto? A los esclavos. Los esclavos también servían como trueque, ¿ya? En una situación bastante triste, ¿cierto? Pero los esclavos también servían como trueque, ¿ya? Y aquí yo les puse la explotación de esclavos era parte del el comercio, ¿ya? Aquí yo les voy a dejar una actividad, chiquillos, que dice así: ubicación geográfica de Roma. Observa el mapa de la cuenca del Mediterráneo y realiza las acciones que se describen a continuación. Y ahí usted va a tener que usar su libro de historia, ¿cierto? O puede utilizar un atlas, ¿ya? Entonces, con ayuda,
le dice, con ayuda de un atlas ubica y rotula en el mapa. Rotular quiere decir marcar. ¿Dónde queda el mar Mediterráneo? Vamos a buscar el mar Mediterráneo en el atlas o en el libro el texto escolar, ¿cierto? La península itálica, Europa, África, Asia, la ciudad de Roma. Y después vamos a responder estas preguntas. Piensa y responda en tu cuaderno. ¿Consideras tú que el fácil acceso al mar Mediterráneo favoreció a los romanos? ¿Y cómo? Por ejemplo, ¿se acuerdan que para Grecia era súper importante vivir cerca del mar? Porque eso le facilitaba el comercio con otros pueblos, ¿ya? Si yo les pregunto, ¿el fácil acceso al mar es positivo para ellos? Sí es positivo, ¿ya? B, ¿qué actividades pudieron desarrollar al tener costas en el mar Mediterráneo? Y ahí uno puede ver que es el intercambio, ¿sí? El intercambio de cualquier tipo de producto agrícola, que es lo que vimos anterior, ¿ya? ¿Consideras que los ríos son importantes para el ser humano? ¿Por qué? Y ahí usted tiene que dar su propia respuesta. ¿Qué río importante pasa por Roma? Que fue el río que estaba en la primera diapo, el río Tíber, ¿ya? Que es el río en donde la lobita Luperca encontró a Rómulo y Remo, ¿ya? Entonces, ayer, chiquillo, me acabo de dar cuenta que no envié el PowerPoint de matemática. Hoy día voy a mandar todo al tiro, ¿ya? Isaac, dígame. Isaac. ¿Usted sabía que los tiburones cuando se ven uno al frente hacen así? Como que se dicen, ¿qué miráis? Y se van. No sabía. Buen dato, buen dato. Amparo, Tía, dígame. esta es la tarea de enviar por el Power también, ¿cierto? Sí, voy a enviar todo junto, ¿ya? Recuerden que no es necesario que me la envíen, pero a mí me gusta que me la envíen. No es necesario, me refiero a que no es con nota, ¿ya? Porque nosotros ya cerramos las notas de este semestre, ¿ya? ¿Ya, mi niña? Sí, ya le quería mostrar unas cositas que me regalaron ayer. Ya, a ver, ya, nos queda tiempo. Mire, son enchantados. ¡Ay, qué Tienen bonito! juguetitos. Así. ¿Ves? Va a tener harto tiempo para jugar porque ella vamos a estar de vacaciones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, vamos con la Florencia. Flo, díganos, Oiga, pregunta, profesora, cerró dígame. la prueba del libro, o sea, si cerró la prueba, ¿me la puede habilitar? Por supuesto, lo que yo les decía, Flo, a sus compañeros, y se lo repito a usted, es que la prueba de Bartolo y lo enfermo mágico, que es la última prueba del libro, ya, si no alcanzo a darla, la voy a habilitar a vuelta de vacaciones, ¿ya? ¿Por qué? Ya. Porque es la primera nota para el segundo semestre, no es para este semestre, ¿ya? Así que no se preocupe. ¿Ya, mi niña? No, Bartolo y los enfermos mágicos, si me la puede habilitar. Ya. Por favor. ¿Sí? No hay Hoy día, problema. por favor, para que tenga todas estas vacaciones para leer estoy leyendo el libro para alcanzar a hacer la prueba. Ya. Oye, pero esa es la última, ¿cierto? Sí, es la última, la de los enfermos mágicos. Ya. No hay problema, no hay problema. Anto. Anto. Profe, ¿cuándo están disponibles las notas? Las notas, en el caso de usted que está al día, están disponibles ya. Ya están disponibles, las puede ver por webclass, ¿ya? Ya, mira. Gracias. Vamos con Lucas. Eran dos cosas. Dígame. La primera, tengo dos preguntas. La primera es, ¿en serio Grecia y Roma eran ciudades? Creí que eran pueblos Es que el grandes. concepto, sí, el concepto entre pueblo y ciudad yo lo utilizo un poquito para que no se confunda tanto. Cuando hablamos de una ciudad, es un lugar que es más grande y no es un lugar rural, es un lugar que tiene acceso a todo. Y cuando hablamos de pueblo, claro, estamos hablando de lugares más pequeñitos, ¿ya?
pero como Grecia fue grande, acuérdate que fue Y la muy otra importante, era, espérame un cachito, Lucas, como Grecia fue importante, ¿sí? Por eso se le considera una ciudad en realidad, ¿ya? Y hoy en día, por ejemplo, Roma es la ciudad principal de Italia, ¿ya? Ahora sí, mi niño, dígame. A ver, la segunda pregunta tiene que poner el power para hacérsela. Ya, la pongo al tiro. Wet moment. En la parte en la que explicaba los patricios, los esclavos y todo Ya. eso. Ya, mi niño, al tiro. Hoy al tiro. Ya, ahí está. A ver, ¿por qué las plebeyas, por qué la plebeya de la imagen tiene esa cara? ¿Qué cara así como de colorada? No así. La verdad, Lucas, es porque el dibujo está así nomás. Esa sí no tenía que ver con la clase. A ver, de nuevo, a ver cómo era la cara. No, es porque la imagen es así nomás, Lucas. No sabría decirte. No sabría decirte qué más. ¿Ya? Gastón, dígame. O sea, perdón, Mateo. Gastón. Gastón es el hermano, nada que ver. Profe, Castor. Mateo, dígame. ¿sabías que las gallinas son dinosaurios? Puede ser, po. Sí, pues Sí. estaban cuando estaban los dinosaurios. Eso no lo sabía. Buen dato. ¿Y los cómo muy se buen llama? dato. Y las tortugas son igual. Sí, son eso sí. dinosaurios. Son dinosaurios igual. Buen dato, súper. Ya, chiquillos, los dejo, estamos en la hora, ahora sí, ya. Acuérdense que ahora nos toca clase de lenguaje, así que lo que me quieran decir, ya, ahí en la clasecita de ahí de lenguaje. Ya, chiquillos, nos vemos en un ratito más, yo voy a mandar al tiro los links para que se conecten a la clase. Ya, nos vemos en un ratito más. Me queda poco, ya, nos vemos.